Hace unos meses, me encontraba en casa, algo aburrida mientras mi esposo estaba fuera de la ciudad por trabajo. La soledad comenzó a afectar mi mente y, casi sin darme cuenta, empecé a sentir una atracción irresistible hacia nuestro vecino, Tom. Era un hombre atractivo, con una mirada penetrante y labios sugerentes. En los últimos meses habíamos desarrollado una relación cordial y nos encontrábamos a menudo en el edificio. Una noche, estando sola, el deseo se apoderó de mí, y tomé la decisión de llamarlo. Fingí que necesitaba su ayuda con un problema en el apartamento, a pesar de que sabía que estaba traicionando a mi esposo. Tom llegó rápidamente, y al abrir la puerta, su sonrisa cómplice confirmó que él también había sentido esa conexión entre nosotros. No pasó mucho tiempo antes de que lo sedujera. Nos miramos profundamente a los ojos, y la tensión entre ambos era innegable. Nos besamos con una pasión arrolladora, como si el mundo a nuestro alrededor dejara de existir. Esa noche, en mi propia casa, me entregué completamente a Tom, experimentando sensaciones que antes creía reservadas solo para las fantasías más íntimas. A partir de ese momento, nuestra aventura clandestina se convirtió en una rutina peligrosa. En cada encuentro, explorábamos nuevos rincones de placer. Y nos hundíamos más y más en el engaño. Nuestros encuentros eran como un juego prohibido, que alimentaba nuestros deseos y nos consumía por dentro. Los momentos que compartíamos se volvieron adictivos, aunque siempre cargados de culpa. Un día me llegó una llamada inesperada. Era mi esposo, anunciándome que había adelantado su regreso y que había llegado. El pánico se apoderó de mí al darme cuenta de que Tom estaba todavía en mi departamento. Me sentí atrapada, sabía que no había escapatoria. Traté de mantener la calma, mientras mi mente trabajaba a toda velocidad buscando una solución. Le pedí a Tom que se escondiera en el dormitorio y esperara a que mi esposo se fuera. La tensión en el aire se percibía, mientras yo intentaba actuar con naturalidad. Mi esposo entró por la puerta, aparentemente feliz de estar en casa. Su mirada se encontró con la mía, y en ese instante, supe que algo andaba mal. Tal vez fue la manera en que mis ojos esquivaban los suyos, o el ligero temblor en mi voz cuando lo saludé. Lo cierto es que no podía ocultar mi culpa. Comenzaron los reproches. Mi esposo me preguntó dónde había estado que no contestaba. ¿Y por qué parecía tan nerviosa? Traté de dar explicaciones vagas y evasivas, pero él no era un tonto. Sabía que algo estaba pasando y exigía la verdad. En medio de nuestra discusión acalorada, Tom, que aún se encontraba escondido, decidió salir. Su presencia fue como una bomba explotando en la habitación. Las miradas de incredulidad y traición llenaron el espacio, mientras mi esposo se enfrentaba cara a cara con el hombre con el que lo había engañado. Los gritos y las acusaciones llenaron la habitación, rompiendo la tranquilidad que había. Mi esposo se sentía furioso, herido y humillado. Tom, por su parte, intentó disculparse y explicar su parte en todo esto, pero sus palabras cayeron en oídos sordos. La ira de mi esposo era incontrolable, no paraba de intentar golpearlo. Tom, viendo la situación insoportable, decidió abandonar la escena rápidamente y salió corriendo por la puerta. Me quedé sola con mi esposo. La pelea continuó durante horas, llena de lágrimas y palabras hirientes. La confianza que alguna vez existió entre nosotros había sido destrozada. Se sentía traicionado. Y no sabía si podía perdonarme. Mi esposo me miraba con ojos llenos de decepción y rabia, mientras yo intentaba encontrar las palabras adecuadas para explicar lo inexplicable. Pero cada intento de justificación parecía solo empeorar las cosas. Los reproches se acumulaban, palabras hirientes y subidas de tono. Mi esposo sacó a relucir todas nuestras promesas de fidelidad y compromiso,
recordándome que habíamos construido una vida juntos, confiando el uno en el otro. Las lágrimas brotaban de mis ojos, mezclándose con la sensación de arrepentimiento que se apoderaba de mí. Sabía que había cometido un error terrible. Pero, ¿cómo podía explicarle eso a mi esposo? Él buscaba respuestas, quería entender cómo había llegado a esto, pero yo luchaba por encontrar una explicación coherente. Me atormentaba la culpa y me odiaba por lastimar al hombre que amaba. Intenté disculparme una y otra vez, pero mis palabras sonaban vacías y sin sentido. La discusión se volvió más aguda, los reproches se mezclaban con el deseo de hacerle entender mi arrepentimiento. Sin embargo, cada intento de reconciliación parecía alejarnos aún más. La confianza había sido destrozada. Y no había vuelta atrás. La tensión en la habitación se volvía insoportable. La mirada de mi esposo se endureció, y su semblante reflejaba una mezcla de tristeza y furia. A medida que la discusión continuaba, la realidad de lo sucedido se hacía más evidente. Mis lágrimas no eran suficientes para borrar el daño causado. De repente, en un momento de silencio, mi esposo se levantó bruscamente de su asiento. Su expresión dejaba claro que había tomado una decisión. Sin decir una palabra, comenzó a empacar sus cosas en una maleta. Cada movimiento era preciso y lleno de determinación. Intenté detenerlo, agarrándole el brazo con desesperación. Le supliqué que reconsiderara, que buscáramos una forma de repararlo. Pero su mirada fría y distante me mostró que ya no había vuelta atrás. Las palabras quedaron atrapadas en mi garganta, mientras veía cómo se llevaba parte de su vida y de nuestro matrimonio. Cuando terminó de empacar, mi esposo se dirigió hacia la puerta sin mirar atrás. Sentí cómo mi corazón se partía. El sonido de la puerta cerrándose resonó en la habitación, dejándome sumida en un profundo vacío. Me quedé allí, en medio de un apartamento lleno de recuerdos. Las lágrimas fluían sin control. Había perdido al hombre que amaba por mis propias acciones egoístas e irresponsables. Desde ese día, mi vida cambió por completo. Me enfrenté a la realidad de mi infidelidad y a las consecuencias que había provocado. La soledad se volvió mi compañera, y el arrepentimiento era terrible. Pero, a pesar del dolor y la angustia, decidí que tenía que enfrentar mis errores. Así termina mi historia de infidelidad, con el final de un matrimonio y una mujer abandonada. Pero la vida sigue, y ahora me toca afrontar las consecuencias.